tocar un tema que lo he titulado, no es por qué, es para qué. Y si usted tiene su Biblia, acompáñeme al libro de Job. Vamos a leer un poco de la vida de Job, de su historia, capítulo 1 en adelante, versículo 1 en adelante. Job, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Seguramente usted ha escuchado un poco de la historia de Job. Y hoy vamos a indagar un poco y a sacar enseñanzas profundas para nuestras vidas. Job capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra: hubo en tierra de Uz, un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Wow, esa es la bendición de Job, lo bueno que estaba atravesando Job en ese momento. Pero viene una crisis que la leemos después del versículo 13. Dice la palabra: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y no todo termina allí. Si pasamos al capítulo 2, Job 2, verso 7, dice la Biblia: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Wow, cuando nosotros leemos la vida de Job, yo creo que Job representa el combo de problemas y de dificultades, de crisis que le pueden caer a una persona. Después de tenerlo todo, dice la Biblia que su economía, su familia, su salud, sus pertenencias, su paz, todo en un momento cae. Viene una crisis. Diga conmigo: crisis. ¿Le parece familiar esa palabra? Ahora, es interesante ver cuál fue la reacción de Job, porque atravesó, creo que lo que ningún ser humano ha atravesado, el combo de problemas. Hasta sus hijos murieron, su familia. Pero mire la reacción de Job. Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Pasemos al siguiente capítulo, Job 2, versículo 9. Dice la palabra, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos todas las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Y la historia de esta crisis en el primer capítulo, capítulo 1, verso 13, dice la Biblia, así se sentaron con él en tierra por 2:13, por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Qué interesante esta historia de Job. De hecho, cuando analizamos quién era Job, dice la Biblia que Job era un hombre recto y justo. Es decir, que no solo estaba viviendo una situación difícil, sino que quizás tenía las preguntas, ¿por qué estoy atravesando esto? Y por eso Dios me puso hoy este tema. No es por qué pasan las cosas, sino para qué. Tú puedes hoy estar atravesando una crisis, un momento de dificultad, como suele suceder quizá en el área de la salud, o en el área económica, o en el área familiar, o un conflicto en el trabajo, o un problema en la casa, una dificultad en el ministerio. Cualquier tipo de situación sería interesante no preguntarnos por qué me pasa eso, sino más bien el para qué. ¿Para qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento la historia de Israel, cuando Israel entró a Egipto, Egipto esclavizó a Israel por más de 400 años. Ellos estaban en una condición de esclavitud, no tenían nada, eran despreciados, eran esclavos. Pero luego Dios usa a un hombre llamado Moisés para libertar a su pueblo de la esclavitud del faraón, que era el rey, y sacarlos con una promesa. La promesa era la tierra prometida. La tierra prometida era el lugar donde fluía la leche y la miel, la abundancia, la prosperidad. Después de ser esclavos, ahora van a ser libres. Después de ser pobres, van a ser prósperos. Después de estar afligidos, van a caminar en victoria. Y cuando ellos salen de la esclavitud, salen con esa promesa, vamos para la tierra prometida. Tenemos a un gran líder, Moisés. Dice la palabra que aún salen con dinero en las manos porque los egipcios se despojan de sus alhajas, de sus lujos, de su oro y se lo entregan a los israelitas. Pero el lugar al cual Dios los dirige es el desierto. Ahora bien, nosotros, después de siglos de haber ocurrido eso y leer toda la Biblia, entendemos el para qué del desierto. En su momento ellos se preguntarían, ¿por qué? Dios nos prometió fue otra cosa. Pero ahora nosotros entendemos el para qué. Porque el desierto tenía un propósito. Wow. Diga conmigo eso. El desierto tiene un propósito. Por eso dice la palabra que para los que amamos a Dios, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren vivir conforme a su propósito? Dice la palabra que todo nos ayuda para bien. El para de Dios. No sé qué situación puedas estar atravesando hoy. ¿Qué situación quizás te genera preguntas, inquietudes? Muchas veces podemos estar atravesándolo, ese desierto,
Si usted no lo está atravesando, pues esta palabra lo va a preparar para cuando venga, porque todos en la vida tenemos etapas que se llaman desierto. Ahora, ¿cuál entonces era el propósito de del desierto? De los desiertos para Israel, también para Job, también para Pablo, también para David, también para ti, también para mí. En primer lugar, el primer propósito del desierto es ver la gloria de Dios. Hay una historia en el Nuevo Testamento muy interesante. Jesús, usted sabe que Jesús se desarrolló 3 años y medio en el ministerio, desde los 30 años. Y en ese tiempo hizo amistades. Una de las familias cercanas a Jesús fue la familia de Lázaro, Marta y María, 3 hermanos. Dice la palabra que siempre que Jesús pasaba por ese lugar, se hospedaba en la casa de ellos. Con ellos tenía un afecto, una familiaridad, un amor especial. Y un día Jesús se encuentra lejos de la casa de Lázaro. Y Lázaro enferma. Y entonces mandan un mensajero a buscar a Jesús. Él está en otra provincia. Y entonces van donde Jesús y le dicen: Jesús, Lázaro tiene una enfermedad terminal. Lleva 2 días agonizando. Está muy mal. Está prácticamente a punto de morir. Y cuando le dicen eso a Jesús, Jesús se sienta y los discípulos le dicen: Jesús, ¿por qué no vamos? No es tu amigo, no es esa familia que tanto quiere, no te han hospedado tantas veces. Pero mire lo que dice Jesús: esperemos, esperemos. Esperemos. Ese esperar significaba que la crisis en esa familia iba a permanecer. Cada momento de espera de Dios era un tiempo de crisis en esa familia. Tanto que le dice Jesús: pero se puede morir. Esperemos, esperemos, esperemos. ¿Por qué? Porque una de las intenciones de Dios al venir a la tierra era mostrar su gloria y su poder. Él ya había sanado a muchas personas, los discípulos lo habían visto, lo habían experimentado. Jesús sabía de que cada reacción que él tenía de un milagro les estaba revelando a ellos el Dios que ellos tenían. Para que cuando Jesucristo ascendiera al cielo, ellos quedaran empoderados con una experiencia gloriosa de sanidad. Entonces ahora Jesucristo le dice: espere. Y Lázaro se murió. Y corrieron donde Jesús: Jesús ya se murió. Tranquilos, tranquilos. Y aparece Jesús al 4.º día. Ya Lázaro lleva 4 días muertos. Tanto que allí aparece el versículo más corto de la Biblia, que es: Jesús lloró. Lloró porque se compadeció del dolor de la familia, no de la muerte de Lázaro, porque ya Jesús sabía qué iba a hacer. Dios está con nosotros en nuestro dolor. Pero Dios conoce el final de la historia. Dios está contigo en tu dolor, pero Él conoce el final de tu historia. Y dice la Biblia que Jesucristo, de una manera sobrenatural, le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y dice que ese hombre por allá estaba todo envuelto con un sudario, parecía una momia, sale caminando, pu, 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 pu. Yo me imagino a la gente diciendo: wow, 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 Jesucristo, poderoso, sobrenatural, grande, el Dios que resucita, se reveló a sus vidas. Por eso Jesús un día permitió una tormenta para él calmar la tempestad y revelarse como el Dios que tiene control de la naturaleza.
Permitió el hambre cuando estaban 3 días, multitudes escuchándolo, para de unos pocos panes y peces, multiplicarlos, darle de comer a todo el mundo y que sobrara, para revelar el control que Él tiene sobre las finanzas y sobre el plano natural y la provisión. Un día permitió también que una niña de 12 años muriera. ¿Para qué? Para Él entrar y decirle a esa niña, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento, wow, el Jesús que tiene control sobre la muerte. Lo mismo ocurrió en el Antiguo Testamento cuando Dios toma a Israel y lo mete al desierto. Los más grandes milagros narrados en la Biblia, en su mayoría, sucedieron allá en ese desierto. ¿Cuál era el propósito de Dios? Revelarse. Hay cosas que tú no vas a conocer de Dios hasta que las vivas y las experimentes tú mismo. Yo recuerdo cuando yo descubrí al Dios que sana. Yo era un jovencito, tenía como 18 años. En ese tiempo estaba viviendo en Estados Unidos, en la casa de un familiar. Estaba ya trabajando, estudiando. No tenía a mis padres, no tenía un seguro médico. Nunca había acudido a alguien allá. Y recuerdo un día, me empezó un dolor en el estómago. Como cuando da cálculos, me imagino algo así. Gracias a Dios no me ha dado después de eso, pero era algo así, porque yo he visto a gente retorciéndose del dolor con esos cálculos. Y yo viví algo así, y yo tenía 18 añitos y estaba solo en la casa, y ese dolor, ay, ¿qué hago? Y un dolor me doblegó, me tiró al piso, y yo recuerdo tirarme a la cama, arrodillarme y clamar con tanta fe y decirle, Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Y en este momento declaro que en el nombre de mi dolor, en el nombre de Jesús, tú me sanas. Y yo lo creo y yo lo declaro y ¡pum! Se me fue el dolor. Y yo me levanto y yo digo, wow, hay un Dios que sana. En el Antiguo Testamento, por eso el pueblo conoció a Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Rafeca. Cada uno de esos nombres hebreos simbolizaba un milagro de Dios. Jehová proveyó, Jehová sanó. Y yo quiero declarar que sobre tu vida se va a manifestar ese Dios sobrenatural, ese Dios glorioso, ese Dios poderoso. Y Dios va a revelar su gloria. Dios va a revelar su gloria. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y en la vida de Job, Job vivió una crisis tremenda. Pero la experiencia que vivió Job llevó a conocer a Dios de una manera personal. Tanto que en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Dios quiere revelar su gloria. Y cuando tú te sientes impotente, cuando ya llega el último momento que hay que pagar ese recibo y no hay, pero cuando yo espero al Dios de los milagros, Dios se va a manifestar en su momento oportuno y tú verás la gloria de Dios. Verás. Ya no solo vivirás de los milagros que oíste de otros, tú experimentarás tus propios milagros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dele un fuerte aplauso a Él, si usted lo cree. El segundo, ¿para qué?
de Dios. Segundo, transformarnos. Transformar tiene que ver con generar cambios profundos y permanentes. Israel viene de Egipto. Egipto era una sociedad, un país pagano, idólatra. Era un país donde Dios no era Señor. Por lo tanto, los criterios de vida de los israelitas, su conducta, su comportamiento, no era basado en la escritura, sino en su entorno, lo que habían aprendido. Dios los saca de Egipto, como a usted y a mí nos sacó del mundo, con promesas de salvación y bendición. Pero había un estado intermedio que era llamado el desierto. Oseas, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué interesante esto. Cuando la Biblia habla de Israel, Dios lo llama su pueblo, su hijo, su herencia. Dios amaba a Israel. Dios te ama a ti. Y no solamente somos seguidores de Cristo, somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Ahora, los que somos padres, si vemos a nuestro hijo haciendo algo incorrecto, ¿qué hacemos los padres? ¿Acaso no lo corregimos? Yo tengo 3 niños pequeños y yo quiero en ellos primero formar un carácter íntegro, pero también quiero proyectarlos a un futuro de bendición. Entonces, si yo veo a uno de mis hijos golpeando al otro, lo corrijo. Normalmente con palabritas suaves no funciona, entonces hay que coger una varita o la chancleta mágica. O hay veces hay que darles juete y castigarlos y disciplinarlos y cohibirlos de cosas que les gusta por un tiempo. Hay veces bravos se encierran en el cuarto y allá y no salen. Y, papá, no voy a salir. Pues no salga, quédese allá. Y si uno de mis hijos me miente, a mí me preocupa eso. Y luego me siento con él y le digo: mira, la mentira es algo malo. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Si yo lo viera en otro niño, pues quizás no me afecta tanto, pero mi hijo sí me afecta. Es mi proyecto, es mi vida. Voy a influenciarlo lo mejor que pueda y voy a corregirlo con la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Acaso no de la misma manera? Él te adoptó como hijo, pero ahora quiere formarte como hijo. Y Dios no es un Dios ni permisivo ni alcahueta. Dios es un Dios demandante que quiere sacar lo mejor de nosotros y quitar lo peor de nosotros. Entonces, no solamente debemos de aceptar los beneficios de un padre, sino la disciplina de un padre. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues por su corrección. Fatigarse, hay gente que se cansa, renuncia, me voy de la casa. Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, golpea a todo el que recibe por hijo. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea entendiendo el corazón de un papá?
El papá siempre va a desear lo mejor para su hijo, así él no lo entienda en su momento. Pero la tarea del hijo es ser moldeable, dejarse formar, ser una persona obediente. Eso no lo vivió Israel. En el desierto ellos dijeron, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no entendieron el para qué. Hay un para qué del desierto. Y es en el desierto donde Dios les revela la ley. El término ley en el hebreo es la palabra instrucción. Dios les revela la instrucción para que ellos ahora amolden su vida a la instrucción. Instrucción significa que Dios nos enseña cómo caminar de manera correcta en la vida para que nos vaya bien. Entonces nosotros llegamos con conductas incorrectas, indebidas, palabras negativas, una boca sucia, mentirosa, deshonestidad, corrupción. Bueno, como llegamos todos a Dios. Ese pueblo no se dejó formar. Y es tremendo porque el pueblo israelita, a causa de su dureza de corazón, de su obstinación, se quedó en el desierto. Ellos querían manipular a Dios. Porque aquel que no entiende el para qué, entonces se queja, murmura, comienza a reclamar, porque no entienden el para qué. Pero no sabían ellos que el para qué era el que los iba a sacar del desierto. Tristemente pasan 40 años. Ellos se envejecen en el desierto. Aquellos que tenían la promesa de Dios, aquellos que habían visto la gloria de Dios, porque ellos habían visto a Dios, habían visto cómo Dios abrió el mar rojo en dos, cómo cayó maná del cielo, cómo hizo milagros sobrenaturales, cómo sacó agua de una roca, cómo mandó 10 plagas sobre Egipto. Ellos vieron a Dios, querían los beneficios, pero cuando Dios los forma como hijos, ahí sí no. Y ellos se envejecen, se vuelven viejitos en el desierto y se cayeron ahí y murieron y los enterraron en el desierto. Qué triste es que hicieron del desierto su herencia. Y se levanta una nueva generación que no tenía a Egipto en el corazón. Dice la Biblia, hagan morir lo terrenal en vosotros. Egipto tenía que morir en el corazón de ellos para luego entrar con una nueva mentalidad, una estructura, un criterio de vida correcto a conquistar, a prosperar, a avanzar, porque o si no, la bendición los hubiera pervertido. ¿Qué nos dice Dios a nosotros tomando el ejemplo de Israel? Hebreos capítulo 3, versículo 8 dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Esta palabra tiene que tocar nuestras vidas, no endurecer nuestro corazón, no endurecer. Y dice, cuando tú endureces me provocas. ¿Qué pasa cuando un hijo en vez de hacer caso te levanta la mano? Es grosero, patán, te provoca a ti, te provoca, te da rabia y si uno no se controla le pega. Le pega, lo provocan a uno, su rebeldía. Hermano, así es Dios. Recuerde que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como usted quiere a sus hijos, Dios te quiere a ti. Y como tú quieres lo mejor para tus hijos, Dios quiere lo mejor para ti. Dele un fuerte aplauso al Señor. Lo tercero, el tercer para qué. Dios quiere ensanchar y afirmar nuestra fe. La Biblia dice que cuando Dios saca a Israel, lo saca con una promesa.
Tanto que cuando ellos entran al desierto, a los pocos días llegan a la frontera donde está Canaán. Ellos llegan a la frontera, ellos ven Canaán. Entonces Dios les dice que envíen unos espías a inspeccionar la tierra que van a conquistar, a la cual van a entrar. Números capítulo 13, versículo 1 al 2. El Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que le daré a los israelitas. Una afirmación. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Mire cómo trabaja Dios. Dios nos saca del mundo, del pecado. Los que hemos nacido de nuevo por recibir a Cristo en el corazón, ahora nuestro entendimiento se abre y nuestra vida espiritual toma vida y se conecta con Dios. Y ahora Dios comienza a darnos promesas, 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 promesas. Yo quiero preguntar en ese día, ¿cuántos de ustedes tienen promesas de Dios? Levánteme la mano. Wow, la mayoría, casi todos. Promesas. Pero luego de las promesas, entramos a desiertos. Ellos, los israelitas, ahora entran a Canaán. 40 días, inspeccionan la tierra, traen el fruto, miran la tierra fértil, la tierra bendecida. Y cuando llegan otra vez al desierto, dicen: no, eso no es para mí. Su incredulidad se convirtió en su estancamiento. Wow. Su incredulidad, lo que Dios les había dicho, lo que Dios les había prometido. Ellos quizás dijeron: no, yo en mis fuerzas, yo no podré, hay gente más fuerte que yo. Es que estamos midiendo las conquistas en nuestra capacidad, cuando aquel que te dio las promesas es aquel que va a hacer que se hagan realidad en su poder y en su gloria. Esa es la gran diferencia con Job. Job entró a una crisis, pero en la crisis no pecó. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Los desiertos son temporales, las promesas son eternas. Apláudale fuerte al Señor. ¿Qué nos saca entonces del desierto? Creer. Y precisamente Dios permite que las cosas se pongan como opuestas para probar tu fe. Porque la fe se prueba con fuego. Entonces Dios toma a José y lo pone a soñar y luego lo manda a una letrina. Y luego lo manda a una prisión. Vamos a ver si las circunstancias hacen que aborte su sueño. Oiga pues, vamos a ver si las crisis sacan al Dios que sana de su corazón. Porque la Biblia dice que para ver la gloria de Dios hay que creer. Cree y verás la gloria de Dios. Si tú no crees, no vas a ver a Dios obrar. ¿Qué te va a sacar de la enfermedad? El creer en que Dios sana. ¿Qué te va a sacar de la crisis financiera? El creer en el Dios que provee. ¿Qué te va a sacar de la crisis familiar? El creer que tú y tu casa serán salvos. Pero cuando empieza la duda, se empieza a deambular. Ya no miro la promesa, miro la crisis. El desierto se agranda. Ellos comienzan a tener un mal vocabulario, comienzan a transmitirle su incredulidad a otros. Y esos 11
Perdón, esos 10, porque hubo 2 que sí creyeron, Caleb y Josué. Los 10 que llegan a contaminar a los demás. Y los demás le creen más a los 10 que a los 2. Y Dios, usted lo puede leer en la palabra, Dios les dice, así como ustedes están declarando que ustedes se van a morir en el desierto, que yo no los voy a introducir allá, así como ustedes están hablando entre ustedes mismos, que ese Dios que los sacó de Egipto no es capaz de entrarlos allá, entonces lo que están diciendo, eso van a vivir. Y ustedes pasaron 40 días allá inspeccionando el lugar de la promesa, van a pasar entonces 40 años en este desierto. Y en medio de su incredulidad, ¿para qué vivir? Comienzan a pecar, porque aquella persona que no tiene fe, le importa un bledo pecar hoy, porque ¿qué pierdo? Pero el que tiene fe, tiene el temor de Dios. El que tiene fe, mire lo que es la fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no tiene que ver con tu hoy, fe tiene que ver con lo que Dios ha dicho para tu mañana. Y Dios, si es necesario, te lleva al fuego para probar tu fe, si es genuina o no, porque es fácil decir amén cuando todo avanza, cuando todo prospera, pero qué difícil es decir en la situación de Job, de crisis, de pobreza, un hijo muerto, de dificultad, yo sé que mi Redentor vive. La incredulidad, ¿saben qué se refleja? En la desobediencia a la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice la Biblia que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Una persona llena de fe, le es fácil ser obediente. Dios le dice, no haga esto, no lo hago. Cambia esta, la cambio. ¿Por qué? Porque Dios me está no solamente preparando, sino llevando al lugar de la promesa. Cuando Dios me redarguye a mí de algo, me habla algo, yo lo tomo muy en serio, porque yo sé que es una demanda de Dios. Y si yo no le paro bolas, si me hago el de oídos sordos, entonces eso va a ser como un palo en la rueda y me va a estancar en la vida. Yo puedo vivir. El pueblo israelita en el desierto vivió. Su calzado no se le acababa, su ropa no se desgastaba, ahí caía el maná todos los días, no faltaba el pancito en la mesa, pero no estaban en la abundancia, no estaban en el lugar de la bendición, no estaban en el lugar que Dios les había prometido. Por lo tanto, tú decides en qué lugar vas a estar. Es tu decisión. Pero Dios va a demandar fe. Mira, la Biblia dice que Abraham creyó y obedeció. Por lo tanto, la raíz de la desobediencia es la incredulidad. Y Dios va a permitir desiertos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere encauzar. Dios te quiere como encaminar otra vez en su voluntad. Hay veces como que nos distraemos del camino, como que nos desviamos. Es como cuando uno, no sé si a usted le ha pasado, va manejando y va como en piloto automático y pensaba que iba para un lado y se fue para otro y uy, ¿cómo, para dónde voy? Y Dios necesita uno redireccionarlo, ubicarlo otra vez. Un día Dios se le aparece a Jonás, el profeta. Le dice, Jonás, te necesito en Nínive, allá te necesito usar. Ay, pero Señor, ese Nínive es un pueblo incrédulo, eso no. Y fue al puerto, se subió en un barco rumbo a Tarsis. Y geográficamente, si usted mira el mapa, Nínive era hacia allá, Tarsis hacia allá.
porque no estaba en el plan de Dios. Hay gente que por no estar en el plan de Dios entran en un desierto. Evalúa eso. No es el plan de Dios que estés allá. Y él se monta a ese barco y allá hacen problemas, las cosas le salen mal, lo terminan tirando al mar y se lo come un pez. Problemas, dificultades, crisis, dolor. Hermano, es un momento de reaccionar. Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Cuando las cosas no se dan y no se dan y no. Señor, quizás es que usted, ¿por qué está haciendo eso, mijo? Y allá en la boca del pez se arrepiente. Y Dios tiene misericordia. Y ese pez se nada todo el trayecto que había venido el barco. ¿Y sabe a dónde lo vomitó el pez? En las playas, imagínese de dónde. De Nínive. Ahí, ¡pum! Mijo, es que es aquí. Es que es aquí, mijo. Wow, bendita la crisis que nos permite conocer a Dios. Bendita la crisis que nos forma. Bendita la crisis que nos encamina a su perfecta voluntad. Y quisiera concluir con el final de la historia de Job, para no dejar esta historia inconclusa y dejar a Job en una crisis. Job, dice la Biblia, 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Verso 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¡Oh! ¡Aleluya! Nuestras crisis pasarán, pero su gloria se va a manifestar. Las crisis pasarán, pero Cristo cada día se formará en nosotros. Veremos su gloria, veremos su poder. No estamos huérfanos. Tenemos a Jehová de los ejércitos de nuestra parte. Tenemos al mejor cirujano, al mejor sanador. Tenemos al mejor proveedor, al banco más rico que es el banco del cielo. Tenemos al Rey de reyes, al Señor de señores de nuestra parte. Él pelea por nosotros, Él está con nosotros. Él te llevará al lugar que te prometió. ¡Aleluya! ¿El para qué? Llévese esa palabra, el para qué. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.